webinar sea de vuestro agrado. Antes de comenzar, a ver, esto es lo que sucede cuando estamos online. A ver si esto va bien. Sí. Pues bien, hablarles rápidamente de lo que hacemos en el grupo de compuestos poliméricos del CSIC. Somos un grupo que estamos dedicados a realizar ciencia básica y aplicada, siempre pensando en aplicaciones concretas para el sector industrial. Dentro de las líneas fundamentales de investigación que llevamos a cabo, tenemos la síntesis y funcionalización de nanopartículas, el desarrollo de compuestos y nanocompuestos de diferentes matrices, pueden ser matrices termoplásticas, termoestables o elastoméricas, y trabajamos tanto en estado sólido como en espumas, como con laminados de fibra larga. Y nuestra tercera línea de investigación actual es en el desarrollo de polímeros inteligentes, sea de tipo actuadores electromecánicos, polímeros para almacenamiento de energía o materiales autorreparables. Abajo verán nuestra página web si están interesados en investigar un poco más de lo que somos como grupo. Y bien, pues vayamos a lo que es el webinar y el tema de hoy, que es el self-healing en materiales compuestos. Este webinar se ha estructurado de la siguiente forma. Empezaremos con una pequeña introducción sobre lo que es el término self-healing o autorreparación, en qué consiste, los dos mecanismos típicos que se desarrollan dentro de este campo, que son el healing extrínseco y el healing intrínseco. Entraremos en detalle sobre lo que es cada una de estas técnicas y pues daré algunos ejemplos. Luego enfocaré la parte del healing en lo que son matrices o compuestos de matriz elastomérica. Les explicaré y les daré un poco información de lo que hemos trabajado hasta el día de hoy en esta área. Y posteriormente, pues, les mostraré cómo qué sucede cuando a esas matrices le añadimos algún tipo de carga. Les voy a mostrar resultados de haber añadido grafeno como una nanocarga y una carga alternativa como es el desecho de neumático. El último punto será sobre el estudio de la dinámica molecular de estos compuestos autorreparables, buscando de alguna manera interpretar lo que sucede a nivel molecular cuando el material se repara. Y pues por supuesto terminaremos con unas conclusiones y perspectivas futuras. Bien, ¿qué es self-healing? Todos estamos expuestos al día a día de ver que alguna pieza o algún material falla y en ese momento pues nos hacemos la pregunta si ese material es capaz de repararse o simplemente lo tendríamos que desechar. Pues ese es el concepto de los materiales autorreparadores. Nos inspiramos en lo que sucede o pues en los mecanismos propios de los seres vivos. Imaginaos que tenemos una cortada, nos hacemos daño y a través del proceso de cicatrización, ese daño o ese corte se repara y se cierra de manera espontánea. Pues bien, inspirándonos en este concepto es que surgen los materiales autorreparables, que no son otra cosa que un material que tras sufrir un daño es capaz de repararse y recuperar su funcionalidad anterior. Dentro del campo de los materiales autorreparables, pues abarcamos muchos tipos de materiales en este concepto. El caso de asfalto o concreto o hormigón, en concreto ya están bastante desarrollados y ya estamos a niveles de aplicaciones industriales. Sin embargo, en el campo de los polímeros todavía nos hace falta dar ese salto hacia lo que serían aplicaciones industriales, con lo cual tenemos mucho por hacer todavía. Pues tradicionalmente lo que se buscaba o el enfoque tradicional en los materiales era desarrollar materiales que fuesen cada vez más resistentes, que tuvieran mejor desempeño y que no fallaran. Sin embargo, independientemente de que tan resistente fuera el material, en algún momento ese material va a fallar. El concepto de autorreparación o la idea con la que surgen los materiales autorreparables es para romper con ese paradigma
y en lugar de conseguir el material con el mejor desempeño, las mejores prestaciones, lo que se busca es que sea un material que sea capaz de resistir varios ciclos y que al final su vida útil se vea extendida. De alguna manera, obviamente, necesitamos cuantificar y evaluar esa capacidad de reparación que tiene un material. Entonces, imaginaos que tenemos un material o una muestra, le imponemos un daño, ese daño puede ser o por tracción, un daño superficial a través del corte con una cuchilla, una deformación cíclica, una fractura. Una vez dañado el material, juntamos, colocamos en contacto las dos secciones dañadas, aplicamos un tratamiento que sería lo que es el tratamiento de reparación en sí, que consistirá en unas determinadas condiciones de presión, tiempo y temperatura. Y finalmente, pues mediremos, cuantificaremos la reparación a través de un término conocido como eficiencia de reparación, que no es más que la relación entre la propiedad en estado reparado entre la propiedad del estado virgen. Esa propiedad obviamente puede ser la propiedad sobre la cual estamos interesados, que puede ir desde una resistencia a la fractura, puede ser un porcentaje de deformación, puede ser el nivel de rayadura o el brillo si estuviésemos hablando de propiedades superficiales. Bien, palabra clave, el material tiene que ser capaz de responder de manera dinámica frente a ese estímulo que les decía, un estímulo externo que será probablemente la temperatura, o que el más conocido es la temperatura, facilitando la restauración de sus propiedades. ¿Cómo logramos esto? Pues hay dos formas. O bien, imaginaos que rellenamos la grieta, lo cual sería el healing extrínseco, o bien cerramos esa grieta, que sería lo que conocemos como healing intrínseco. Ahora les voy a hablar en detalle de cada uno de estos dos métodos. En el caso de healing extrínseco, que sería, pues, pensaos que estamos rellenando la grieta con un agente externo. Ese agente de reparación puede estar almacenado o encapsulado dentro de la matriz polimérica. O bien ese agente de reparación puede fluir hacia el daño a través de una red vascular. En los dos casos, en ambos casos, una vez que ocurre el daño, ese material que está, ese agente de reparación que está almacenado, fluye hacia la grieta o hacia el daño y lo repara. El grupo de Scott White y Nancy Sotos de la Universidad de Illinois fueron los pioneros en este tipo de sistema de healing extrínseco. Un ejemplo del trabajo que hicieron ellos es este que presento ahora aquí. Ellos utilizaron un sistema de 2 microcápsulas, una donde tenían una cápsula que contenía el agente de reparación y una segunda cápsula que contenía un iniciador. Tras ocurrir la grieta, el material que estaba encapsulado es liberado, reacciona con un catalizador, polimeriza y gracias a eso se cierra la grieta. Ellos alcanzaron unos niveles de eficiencia de reparación del 100%. Otro ejemplo es un material que estamos desarrollando aquí en el grupo de compuestos poliméricos. Estamos trabajando con una resina epoxi, un agente de reparación termoplástico. Lo que sucede es que al reaccionar la resina epoxi con el agente de reparación por diferencial de presiones y en presencia de temperatura, el material termoplástico fluye hacia la grieta y la rellena. Hemos logrado un proceso sumamente rápido. Aquí vemos imágenes de perfilometría. Esta es una grieta superficial y al cabo de una media hora ya prácticamente la grieta ha desaparecido. Otro concepto a nivel de healing extrínseco que es útil para materiales compuestos es el uso de fibras que contengan el material reparador, el agente reparador. Podemos tener fibras huecas, pero también podemos utilizar fibras compartimentadas.
La diferencia entre unas y otras es que cuando la fibra es hueca, solamente tenemos derecho, o digamos, la podemos utilizar en una sola oportunidad, para un solo daño, un solo evento. Mientras que las compartimentadas, el hecho de estar justamente, tener el material del agente de reparación dividido en diferentes compartimentos, pues hace que podamos, digamos, superar diferentes o numerosos eventos de daño. En cuanto al healing intrínseco, la diferencia fundamental con el extrínseco es que aquí es la matriz per se la que se encarga de lograr la reparación. Para ello necesitamos modificar la matriz de manera tal que tenga enlaces dinámicos, que es lo que les decía hace un par de transferencias, que es la palabra clave. Necesitamos enlaces que sean reversibles y que sean capaces de, una vez rotos, reformarse nuevamente. Dentro de los enlaces que podemos considerar aptos para el healing intrínseco están los enlaces de tipo supramolecular, como pueden ser puentes de hidrógeno o enlaces de tipo iónico. Pero también podemos considerar enlaces covalentes que son más fuertes, pero que a su vez sean reversibles, como los que podemos ver dentro de la química Diels-Alder, o los enlaces de tipo disulfuros, que vamos a ver que son muy importantes en el campo de los elastómeros. Veamos este concepto en detalle. Imaginaos que tenemos una red entrecruzada formada por unos enlaces covalentes o no covalentes, pero enlaces reversibles. Aplicamos un daño físico y producto de ese daño físico rompemos enlaces y quedan extremos de cadena reactivos. Aplicando un protocolo de reparación, aplicando unas determinadas condiciones de temperatura, presión, voltaje, pues le conferimos movilidad a esos segmentos de cadena, facilitamos la interdifusión de cadenas y facilitamos los rearreglos. Resultando entonces en una red que está reformada, se vuelven a reformar los enlaces que en alguna oportunidad se rompieron y reparamos así la red. Este es un trabajo desarrollado en la Universidad de Delft con un recubrimiento epoxi de tipo sol gel, y haciendo uso del intercambio de disulfuros lograron obtener un 70% de reparación en fractura. A su vez hay un trabajo realizado por la gente de Sidetec aquí en España con un polímero de poliuria uretano, en el cual no solamente utilizaron enlaces disulfuros, sino que mezclaron enlaces disulfuros con puentes de hidrógeno. En este caso, ellos atribuyen la autoadhesión o primeras etapas tempranas del proceso de reparación a la formación de puentes de hidrógeno, mientras que a largo plazo y como un proceso térmicamente dependiente están los enlaces o la reformación de los enlaces disulfuros. Bien, entremos entonces ahora en lo que es el desarrollo de healing en matrices elastoméricas. El primer ejemplo del cual les voy a hablar es con caucho natural vulcanizado. No sé si todos estarán al tanto, pero pues normalmente un caucho necesitamos que ser vulcanizado para poderle conferir sus propiedades elásticas deseadas. Normalmente el agente de vulcanización por excelencia que se utiliza es el azufre, y al vulcanizar el caucho con azufre logramos obtener enlaces disulfuros, monosulfuros y polisulfuros dentro de la red. Lo que hicimos en esta investigación fue utilizar o sacarle provecho a esos enlaces típicamente existentes en una red entrecruzada para ver si éramos capaces de romper esos disulfuros y reformarlos. De manera que a través de un tratamiento térmico de 7 horas y 70 grados centígrados fuimos capaces de romper eso, de recuperar o reformar los enlaces que estaban previamente rotos. Marianela, disculpa un momento, no te oímos muy bien, se entrecorta. ¿Puedes darle un poco más de volumen?
Más cerca, ¿ahora me oyes mejor? Que hay algo de interferencias. Pues aquí, ¿no? Ya, ¿Me oyes mejor ahora? no, Hablo un poquito más. oímos un poco de interferencias. Uy, vaya, lo siento, pero no sé qué hacer. Bueno, tú sigue. Intento continuar, a ver. Sí, sí, intenta continuar, no sé. Ahora sí que ya tienes. Vale. Como decía, con el caucho natural vulcanizado con azufre y con los enlaces disulfuros, hemos logrado reparar propiedades mecánicas del esfuerzo de la tracción en un 80%. El vídeo anterior pues, mostraba cómo la muestra sufría un daño y luego la reparábamos. Bueno, ahí está el vídeo, ahí estamos colocando las dos piezas juntas, aplicamos presión y temperatura y ya luego, después de 7 horas, el material está totalmente reparado. Vale, jugamos un poco con el contenido de azufre y encontramos con las diferentes formulaciones de caucho y encontramos que la formulación que estaba más entrecruzada, que tenía mayor contenido de azufre, era la que nos daba el menor contenido o la menor eficiencia de healing, mientras que la que tenía menor grado de entrecruzamiento y menor contenido de azufre era la que nos daba la mayor eficiencia en reparación. Esto lo que nos demostraba era que pues, estamos en presencia de un compromiso entre propiedades mecánicas y capacidad autorreparadora, porque pues, a priori son conceptos opuestos. Para la capacidad, para la autorreparación, nosotros necesitamos movilidad y en propiedades mecánicas necesitamos pues, más resistencia. También probamos otro tipo de daño, en lugar de un daño macroscópico como es contracción, hicimos un daño por deformación cíclica. Y aquí obtuvimos una eficiencia de reparación de prácticamente el 100% cuando el caucho natural estaba curado al 50%. Y cuando ese grado de curado incrementaba al 90%, pues la eficiencia de reparación bajaba al 60%. Este concepto de intercambio de disulfuros también lo quisimos utilizar en caucho de tipo estireno-butadieno SBR. En este caso, la eficiencia de reparación que obtuvimos fue del 50% en tracción. Quisimos también, y pensando en aplicaciones a futuro para neumáticos, ver cómo afectaba la inclusión de negro de carbono a lo que sería la eficiencia de reparación. Ciertamente, a nivel de propiedades mecánicas, nos mejoraba notablemente el desempeño, pero a nivel de eficiencia de reparación, vemos como con un mínimo de 10 partes de negro de carbono, ya el material dejaba de ser autorreparado. Siempre buscando otro tipo de enlaces alternativos a lo que es el sistema convencional de vulcanización de un caucho por azufre, pues quisimos estudiar estudiar la química Diels-Alder en un caucho natural para ver si éramos capaces de conseguir un entrecruzamiento reversible y que nos diera propiedades equivalentes a lo que podríamos alcanzar con azufre. Inicialmente lo que hicimos fue una modificación química del caucho natural, lo funcionalizamos con anhidro maleico, posteriormente lo modificamos con furfurilamina y finalmente lo entrecruzamos con bismuth. Hicimos un análisis cualitativo del daño a diferentes escalas utilizando perfilometría, AFM, microscopía electrónica de barrido. En estas imágenes que les presento aquí, vemos claramente cómo conforme pasa el tiempo, 72 horas y una semana,
la grieta o el daño inicial va desapareciendo. Vemos cómo la anchura va disminuyendo y la profundidad también va disminuyendo. Y la reversibilidad del sistema la evaluamos a través de ensayos dinámico-mecánicos y vemos cómo en 3 ciclos, vemos cómo el módulo va bajando y conforme aplicamos el tratamiento térmico vuelve a subir a lo que serían los valores iniciales. Con lo cual, pues, quedaba demostrado de que efectivamente el tipo de enlaces que estábamos generando eran enlaces de tipo reversible. Vale, como otro tipo de matriz, ahora en este caso una matriz de tipo polar, como el caucho nitrilo carboxilado, también buscábamos ver tipos de entrecruzamientos alternativos que siempre fueran enlaces reversibles como para garantizar que hubiese healing a posteriori. En este caso añadimos óxido de zinc a nuestra matriz y siguiendo la evolución del torque con el tiempo, vemos cómo claramente el material comenzaba a entrecruzar por la formación de los pares iónicos. Este tipo de enlaces también lo vimos reflejado, o digamos, lo confirmamos por la aparición de una transición de tipo iónico a través de medidas de espectroscopía dieléctrica a altas temperaturas. Y este video, pues no parece que no pasa nada. Bien, a esas matrices que ya les habíamos conferido propiedades de autorreparación, quisimos añadirles cargas para ver si, o bueno, estudiar cómo afectaba la presencia de la carga a esas propiedades de autorreparación. Empezamos con los compuestos de caucho natural, les añadimos grafeno, y no solamente con la intención de ver qué le sucedía a sus propiedades mecánicas, a sus propiedades estructurales, sino también ver qué pasaba si éramos capaces de reparar o recuperar otras funcionalidades, como la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Vemos cómo, dependiendo de la cantidad de grafeno que hemos añadido, cada una de las propiedades a evaluar y cada una de las propiedades a reparar tiene un comportamiento distinto. En cuanto a la conductividad térmica, vemos que independientemente del contenido de grafeno, la reparación, la eficiencia de reparación se situaba siempre en el orden del 100%. En lo que respecta a la conductividad eléctrica, los valores altos de eficiencia de reparación los obtenemos una vez que hemos superado el límite de percolación que estaba situado en 0.5 partes de grafeno. Mientras que a nivel de propiedades mecánicas, la tendencia era gradual conforme aumentaba el contenido de grafeno. Como les comenté al principio, otro tipo de carga que quisimos evaluar corresponde a los desechos de neumáticos. Este material fue suministrado por la empresa Cygnus, proveniente de diferentes lotes. Lo primero que hicimos, y proveniente de diferentes proveedores, lo que hicimos fue inicialmente una molienda criogénica, y gracias a esa molienda criogénica logramos disminuir el tamaño de partícula en un orden de magnitud. Posteriormente, pues, hicimos toda la caracterización a ese desecho de neumático y encontramos que independientemente del lote del que provenía ese material, prácticamente todos estaban compuestos por un 35% de caucho natural, un 25% de SBR o polibutadieno y un 30% de negro de carbono. Ese desecho, pues, lo incluimos en una matriz de SBR y le realizamos, hicimos el estudio de daño por reacción y daño también por deformación cíclica. Vale, vemos el vídeo como le aplicamos 20, va un poco lento me parece, pero bueno, le aplicamos 20 ciclos simulando un poco la fatiga a la cual están sometidos los elastómeros.
Bien, la eficiencia de reparación, el incremento en las propiedades mecánicas, en la resistencia a la tracción, con 10 partes de desecho, superó el 80%. Y con esa misma cantidad de material de desecho, de carga, la eficiencia de reparación solo disminuyó en un 10%. Esto es un excelente resultado. Si os recordáis, les comentaba que había un compromiso entre lo que es propiedades mecánicas y eficiencia de reparación, y en este caso, utilizando una carga de desecho, como es el desecho de neumático, hemos logrado superar, digamos, ese compromiso o ponerlo en positivo, en el sentido de que hemos logrado un 80% de mejora en el desempeño mecánico y tan solo una disminución en lo que es la eficiencia de reparación de un 10%. Por deformación cíclica también estudiamos cómo afectaba la incorporación del desecho de neumático y haciendo los estudios por análisis dinámico-mecánico encontramos una eficiencia de reparación de prácticamente el 100%. Quisimos, en vista de que dentro del desecho de neumático está incluido el negro de carbono y este suele ser una carga conductora, quisimos ver si realmente afectaba a la matriz y si había alguna otra funcionalidad que pudiésemos reparar. Vemos claramente cómo el SBR es un material aislante, conforme le añadimos el desecho de neumático empieza a percolar. Y pues a través de medidas eléctricas vimos que una vez dañado el material, esa red percolativa se destruye. Sin embargo, no fuimos capaces, utilizando el procedimiento de healing que nos facilitaba o que nos daba las mejoras en propiedades mecánicas, no fuimos capaces de mejorar o de volver a formar esa red percolativa. Habrá que, por supuesto, intentar con otros protocolos de reparación para ver si logramos reparar las funcionalidades, digamos, estructurales y también la parte de propiedades eléctricas. Y bien, el último punto pues sería el estudio de la dinámica molecular. Aquí lo que buscábamos era a través de determinar alguna técnica a través de la cual pudiésemos evaluar qué es lo que está sucediendo a nivel molecular cuando el material sufre un proceso de daño y reparación. Para ello, pues utilizamos la técnica de espectroscopía dieléctrica de banda ancha y lo que hicimos fue seguir lo que sería el comportamiento o las variaciones en la relajación alfa o modo segmental del material en estado virgen, en estado dañado y en estado reparado. Lo seguimos fundamentalmente a través de las variaciones en la pérdida dieléctrica. A través de la variación en lo que sería el máximo o la frecuencia a la cual se sitúa el máximo de la relajación, estudiamos la dinámica, mientras que las variaciones en lo que sería la forma del pico asociada a la relajación, pudimos determinar si había cambios en la estructura. Pues bien, como les decía, hicimos el seguimiento de la dinámica a través de la relajación segmental, en este caso el caucho natural, y vimos cómo ese máximo de la relajación segmental se desplaza hacia mayores frecuencias conforme ocurre el daño. Eso quiere decir que el material tiene mayor movilidad producto de que ha habido escisión de cadenas y ha habido enlaces que se han roto. Cuando hacemos el procedimiento o el protocolo, cuando aplicamos el protocolo de reparación, lo que sucede es que volvemos al mismo máximo, lo cual quiere decir que hemos recuperado la dinámica, por decirlo de alguna manera, pero nos está apareciendo un hombro a bajas frecuencias que nos está indicando que tenemos una estructura distinta. Esto lo que quiere decir es que con el proceso de reparación hemos logrado obtener un material que tiene
una misma dinámica, una misma movilidad, pero con una estructura diferente, que se podría traducir en que hemos conseguido una misma densidad de entrecruzamiento, una misma red entrecruzada con el mismo número de, digamos, el mismo número de entrecruzamientos, pero con diferente tipo de enlaces. No sé si recordaráis, pero pues les comentaba que con el SBR, con 10 partes de desecho de neumático, no fuimos capaces de reparar lo que era, utilizando el protocolo específico que hemos estudiado hasta ahora, no fuimos capaces de reparar la red eléctrica. Y eso también lo vemos a través de las medidas de pérdida dieléctrica. Y en el caso del nanocompuesto de caucho natural con grafeno, el resultado interesante que obtuvimos fue que a altas temperaturas aparece una nueva relajación interfacial asociada a la nueva interfase que se está formando una vez hemos reparado el material entre la matriz elastomérica y la nanocarga. Bien, esta gráfica que está aquí resume un poco todo lo que les he comentado. Tenemos diferentes tipos de materiales, cada uno con un tipo de o una metodología de reparación distinta, y que por supuesto cada tipo implica unas condiciones de reparación diferentes. Podemos ver cómo, por ejemplo, un material, un elastómero que sigue el proceso de enlaces o que contiene enlaces de tipo supramoleculares, necesita o puede repararse prácticamente a temperatura ambiente, pero va a tener un desempeño mecánico muy pobre. Frente a, por ejemplo, unos termoplásticos ingenieriles que van a necesitar unas altas condiciones o unas condiciones más extremas de reparación, pero nos van a dar unos excelentes resultados a nivel de desempeño. Por supuesto, lo que buscamos es materiales que se sitúen en esta región, en la cual tendríamos, inclusive, seríamos capaces de lograr el healing a temperatura ambiente y que su desempeño fuese el mayor de todos. Falta mucho por hacer, sobre todo en el campo de los polímeros. La idea es ir hacia un healing autónomo, es decir, sin estímulos, sin necesidad de que apliquemos una temperatura o una presión, sino que el material de manera espontánea efectivamente cierre esa grieta o repare ese daño. Buscamos siempre ese balance óptimo del que les comentaba entre lo que son las propiedades mecánicas y la capacidad autorreparadora. No nos debemos conformar con simplemente reparar estructuralmente nuestro material o nuestra pieza, sino también lograr conseguir que la reparación sea de multifunciones. Y, por supuesto, el fin último sería intentar detectar el daño antes de que este daño efectivamente ocurra o que esté en sus fases tempranas de proceso. Finalmente, pues agradecer, ¿no? Finalmente, pues agradecer a todo el grupo que trabaja en el campo de self-healing, en nuestro grupo de compuestos poliméricos, a los estudiantes María Huete, Patricia Alameda, Paolo Tanasi, Laura Pulido, Luciana Lescano, Mónica Peñas y Javier Araujo, a la doctora Raquel Verdejo, al doctor Miguel Ángel López Manchado, a la Comisión Europea por un contrato Marie Curie, a la Universidad Tecnológica de Delft, a Cygnus, por supuesto, por ser nuestro proveedor de desecho de neumáticos, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y, por supuesto, a IMAC por esta oportunidad. Así que, pues, muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Elena. Pues muchas gracias, Marianela, por esta ponencia. Ha sido muy gráfica y muy interesante. Hemos tenido un pequeño problema con el sonido, no te escuchábamos muy bien, más o menos por la mitad de tu intervención.
No sé si a mí me escucháis bien. Querría, por favor, que me dijeseis para saber dónde tenemos el error para los siguientes webinars. Yo te digo, Daniel Moreno me dice que a mí sí que me escucha bien y Juan José Torres dice bien, no sé si a las dos o... en el caso de Daniel Moreno... Yo te escucho bien. Ya, pero a ti te escuchamos entrecortada. No sé la razón. Bueno, la verdad no sé. No sé qué decirte. Aquí yo no puedo hacer más nada. Bueno, pero más o menos sí que hemos podido seguir el hilo de tu intervención. Nos comenta Juan Luis que bien, aunque a la ponente se le escucha entrecortada. Supongo que es un tema de redes o algo por el estilo. Bueno, no obstante, te hemos escuchado, hemos podido seguir el hilo. Como dice Juan José Torres, se ha entendido todo, o sea que no te preocupes, Marianela. Y si os parece, abrimos ahora el turno de ruegos y preguntas. Y bueno, podéis hacerle la pregunta que queráis a la doctora Marianela, que la tenemos aquí dispuesta a contestar. Nos plantean, Marianela, ¿cuántos ciclos de healing podría aguantar un material? En el caso, por ejemplo, de la resina epoxi con termoplástico. Bien, pues en ese caso en particular, hemos llegado a probar inclusive 3 ciclos. Con esos 3 ciclos, a nivel de propiedades mecánicas, la disminución conforme vamos pasando en ciclos en lo que sería la resistencia a la tracción, no disminuye más allá del 10%. Sin embargo, a nivel del módulo, sí que se mantiene constante en 3 ciclos. Pero bueno, no hemos hecho muestras más allá de ensayos más allá de 3 ciclos. De acuerdo. Nos preguntan qué aplicaciones concretas donde se requiera altas prestaciones se pueden utilizar estos materiales. A ver, dependiendo de la matriz, ¿no? Dependiendo si es una resina epoxi, dependiendo si es un material elastomérico, obviamente en cuanto a matrices de epoxi podríamos pensar en coatings, en recubrimientos para coches. En el caso de materiales elastoméricos, fundamentalmente deberíamos pensar en aplicaciones, por ejemplo, ¿por qué no? Para los mismos neumáticos, para sellos, empacaduras, obviamente esas son aplicaciones en las cuales sería interesante detectar o reparar el daño lo más pronto posible, ¿no? Ahorraría tiempo. Bueno, Juan José Torres, que es la persona que ha hecho la pregunta, te da las gracias por tu respuesta. Gracias a ti. Nos pregunta Daniel Moreno si se puede hacer una aditivación de este tipo a materiales comerciales. ¿Sí se puede hacer? ¿No te oí ahora? Si se puede hacer una aditivación de este tipo a materiales comerciales o tiene que ser desde la síntesis. A ver, dependerá de si es healing intrínseco o healing extrínseco. En el caso del healing extrínseco, sí que pues estamos aditivando el material. Los ejemplos que les mostré era, por ejemplo, aditivándolo con
un material termoplástico, por ejemplo. En el caso del healing intrínseco, que es fundamentalmente el que he comentado para matrices elastoméricas, sí es en el proceso, digamos, no de la síntesis del caucho como tal, sino en el momento en el que estamos preparando la formulación del caucho. Perfecto. Miguel López Manchado te pregunta, ¿cuál es la propiedad más difícil de reparar? Uy, pues a nivel de fractura, podríamos decir que es lo más difícil. Ciertamente, todos los grupos que están trabajando a nivel internacional con healing tienden a hacer medidas de ensayos de tracción. Porque, pues, bueno, está bastante estandarizado y, pues, bueno, es fácil comparar resultados de un grupo con otro. Sin embargo, cuando hacemos ensayos a fractura, son ensayos mucho más drásticos, son ensayos más realistas y suelen dar valores de reparación, de autorreparación menores de lo que podemos conseguir en tracción. Vale. Tenemos otra pregunta por parte de Javier Araujo, que dice así: buenas tardes, ¿qué otros métodos o ensayos se pueden realizar para estudiar el proceso de reparación? Pues lo que hemos probado nosotros ha sido hacer el seguimiento del proceso de reparación por propiedades dieléctricas, monitorizar lo que sucede en las relajaciones, pero también a través de ensayos dinámico-mecánicos podríamos hacer un seguimiento de lo que está sucediendo en el material en los tres estados, digamos, en el estado virgen, en el estado dañado y en el estado reparado. De acuerdo. De momento no tenemos más preguntas. Así que voy aprovechando para deciros a todos los que estáis detrás que en septiembre, el 12 de septiembre, tendremos nuestro próximo webinar. Y mientras, seguro que hay alguien que tiene una última pregunta. Y nada, que estáis todos invitados. Podéis daros de alta en Eventbrite, como habéis hecho ahora. Y tenemos otra pregunta de María Alejandra García, que dice: ¿es posible mezclar estos materiales autorreparables con materiales biodegradables? Sí, ¿por qué no? A nivel de los elastómeros, pues sería algo interesante, porque pues no solamente tendríamos, digamos, estaríamos abordando problemas ambientales desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? El material que va a ser biodegradable, pues probablemente se va a degradar después de cierto tiempo, pero antes de que sea degradable como tal, pues si le podemos extender sus ciclos de vida a través de la autorreparación, pues genial. Perfecto. Creo que de momento no tenemos más preguntas. Darte las gracias, Marianela, por tu tiempo y por colaborar con nosotros desde el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Gracias a Emma por la invitación. Gracias a ti, por supuesto. Y queremos también dar las gracias a Raquel Verdejo, que es miembro de la Junta Directiva de AEMAC, y compañera tuya, Marianela, que ha sido la persona que ha hecho que esto sea posible. Y bueno, pues si no tenéis más preguntas, si quieres añadir lo que consideres, Marianela. No, todo bien. Gracias por todas vuestras preguntas. Espero haber sido
clara y que hayan entendido un poco el concepto de autorreparación. Realmente es un concepto digno de considerar para todos los desarrollos a futuro. De acuerdo. Para todos los que estáis ahí detrás, a lo largo de esta semana recibiréis un link con el webinar para que podáis visualizarlo de nuevo y, bueno, os enviaremos también el correo de Marianela por si se os ocurre alguna otra pregunta. Ella estará disponible para todos vosotros. María Alejandra García te da las gracias por la información. Previamente te han dado las gracias todas las personas que han hecho preguntas al respecto. Y bueno, si os parece, pues cerramos aquí y desearos a todos unas felices vacaciones. Hasta luego. Feliz verano a todos. Feliz verano. Chao.